En esta ocasión estaré analizando si un cristiano debería o no celebrar la Navidad. Para empezar, me gustaría comentar que hice otros dos videos. En uno hablo sobre qué es la Navidad y en el otro analizo los orígenes paganos de esta festividad. En la descripción dejaré el link de cada uno de estos videos. Es importante mencionar que no hay evidencia histórica que sugiera que los primeros cristianos celebraran el nacimiento de Cristo de la misma manera que lo hacemos hoy en día. No antes de la segunda mitad del siglo IV. La conmemoración del nacimiento de Jesús no se estableció como una fiesta cristiana oficial, sino hasta algunos siglos después de los primeros tiempos del cristianismo. Aquí podemos mencionar que ninguno de los apóstoles celebró el nacimiento de Cristo. Tampoco se conoce que ningún pasaje de las Escrituras hablen al respecto. En los evangelios sí se nos narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no como una celebración. Los primeros cristianos estaban más enfocados en la muerte y resurrección de Jesús, que celebraban a través de la Pascua. No hay datos de que celebraran su nacimiento. La fecha exacta del nacimiento de Jesús no se conoce y no hay referencias bíblicas que indiquen cuándo fue exactamente. La primera mención documentada de una festividad en honor al nacimiento de Cristo es en el siglo IV. El emperador romano Constantino, quien se convirtió al cristianismo y ayudó a establecerlo como la religión oficial del Imperio Romano, introdujo el 25 de diciembre como la fecha para celebrar el nacimiento de Cristo. Esto se hizo para coincidir con festividades paganas que ya existían, como el solsticio de invierno, el culto al Sol Invictus, que eran celebraciones muy populares en el Imperio Romano. Esta fecha simboliza el regreso de la luz, algo que encajaba con el simbolismo cristiano de Cristo como la luz del mundo. Por lo tanto, la celebración del nacimiento de Cristo como Navidad comenzó en el contexto de la cristianización del Imperio Romano y no fue una práctica de los primeros cristianos más antiguos de la Iglesia. En esos tiempos, la autoridad política, es decir, el emperador, ejercía un dominio bastante marcado, incluso para definir cuál era la religión permitida y cuál no. No es como hoy en día, que en muchos de nuestros países existe una libertad de culto. Si bien es cierto que en algunos países el cristianismo está prohibido, incluso puede llegar a costar la vida terrenal, pero en muchos países se permite la libertad de culto, incluyendo el cristianismo. Hoy en día es muy común que todas las personas tengan la libertad de adorar a quien prefieran. Un poco de contexto histórico que considero es importante mencionarlo. A finales del siglo III, aproximadamente en el año 293 después de Cristo, el emperador Diocleciano implementó el sistema de tetrarquía para poder gobernar el extenso Imperio Romano. Para entender un poco más qué es la tetrarquía, podemos desglosar en dos palabras griegas, en las cuales tetra significa 4 y
arquía o archía es gobierno. Esto porque el gobierno se dividió en 4 gobernantes. Estaba estructurado de la siguiente manera: 2 Augustos y 2 Césares. Los 2 Augustos tenían más poder que los Césares. Es decir, los Césares no podían tomar decisiones independientes, ya que dependían de la autorización de cada uno de sus respectivos Augustos. Los 2 Césares sí podían ser candidatos a subir al trono para convertirse en Augusto. Los 4 gobernantes en este tiempo eran Diocleciano, que era Augusto, de la parte oriental del Imperio Romano, y su César asignado era Galerio. Por otro lado, Maximiano era Augusto, de la parte de occidente del Imperio Romano, y su César asignado era Constancio Cloro. A grandes rasgos era como estaba gobernado el Imperio Romano. Y mencionar esto es importante porque en estos tiempos se desató una gran persecución de cristianos conocida como la Gran Persecución, o también llamada la persecución de Diocleciano. Es considerada como una de las más sangrientas y atroces persecuciones en contra de nuestros hermanos cristianos de aquellos tiempos. Hicieron algunas cosas como destruir iglesias, confiscaron libros sagrados y prohibieron las reuniones cristianas. Asesinaron a un gran número de líderes cristianos. En el año 305, Diocleciano y Maximiano renunciaron a su puesto y Constancio Cloro fue promovido de César a Augusto. Su reinado fue muy corto, ya que éste falleció en el año 306 después de Cristo. Prácticamente estuvo como Augusto un año aproximadamente. Luego de esto vino a gobernar su hijo Constantino I, o también llamado Constantino el Grande, quien bajo algunas dificultades y algunas rivalidades internas del imperio, se le dificultó en llegar a ser reconocido oficialmente como el nuevo gobernante. Menciono todo esto porque Constantino, como lo mencioné anteriormente, fue muy importante en la proclamación de la festividad de la Navidad. Está más que claro que la Navidad tiene un origen pagano en el Imperio Romano y en toda la mezcla de las culturas que ellos tenían para adorar a distintos dioses. No podemos decir lo mismo, por ejemplo, de la Pascua, ya que tiene un trasfondo en el judaísmo, y también Pablo habló respecto a la Pascua, donde en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 7 al 8, nos dice lo siguiente: así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son, en realidad, como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua, porque Cristo es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura, ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. Aquí Pablo establece que Jesús es el Cordero Pascual cuya muerte
simboliza el sacrificio perfecto para la redención de todos nosotros, los creyentes. En este contexto, la Pascua podríamos decir que se convierte en una celebración cristiana centrada en la muerte y resurrección de Jesús. Y hago esta comparación con la Navidad y la Pascua, ya que esta, es decir, la Pascua, sí tiene mucho fundamento bíblico de ser celebrada, y hay evidencia que es una festividad no con un origen pagano, sino todo lo contrario. Podemos preguntarnos también si todo lo de origen pagano es malo, porque esta pregunta es muy importante, ya que hemos visto que la Navidad tiene un origen pagano, pero vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, el arado tiene un origen en las civilizaciones agrícolas antiguas como la de Mesopotamia, Egipto y las culturas indoeuropeas. Pero el arado ha contribuido mucho a la producción de cultivos para los alimentos. También podemos mencionar la rueda, que fue originada en civilizaciones, en culturas paganas, y sabemos todas las grandes contribuciones que nos ha traído hasta nuestros días. También podríamos mencionar aportes como en la arquitectura, por ejemplo las columnas, los arcos, que fueron heredados de la antigua Roma para la construcción. También podríamos mencionar otros descubrimientos, inventos como la pólvora en China, el sistema de alcantarillado que se dio en el Imperio Romano. La brújula también es otro de los inventos que tenemos en China. Imaginémonos si decidimos que solo por tener un origen pagano lo vamos a desechar. No me puedo imaginar si elegimos que todo esto ya no lo vamos a utilizar, considerando los grandes beneficios que nos ha traído. Imaginémonos, por ejemplo, si algún cristiano evangélico, al enterarse de que las columnas y las construcciones tienen un origen pagano, decide que ya no vivirá en su casa. Yo creo que esto sería algo absurdo. Podemos concluir que no todo lo que ha sido originado de civilizaciones paganas es malo, o si queremos verlo de una mejor manera, no todo esto es pecado o atenta contra los mandamientos de Dios. Y la clave es que nosotros como cristianos debemos discernir entre lo que atenta contra los mandatos de Dios y lo que es impuesto por el hombre, como si es algo malo o pecaminoso. Pero esto no es algo nuevo. Jesucristo dijo en la Biblia, quedó documentado en Mateo capítulo 9, en los versículos 8 y 9, donde dice: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombre. Algunos hombres y mujeres dentro del cristianismo quieren implantar mandamientos que ellos mismos han decretado. Por ejemplo, algunos cristianos dicen que en la Navidad se ponen árboles y que los árboles frondosos son sinónimo de idolatría. Pero esto no quiere decir que vamos a ir a talar todos los árboles frondosos. Esto no tendría sentido. No porque algunas tribus y culturas, también podemos poner el ejemplo, adoran al sol, a la luna, no significa que el sol y la luna sean algo malo por sí mismos.
En mi opinión personal, la Navidad sí tiene orígenes paganos. Y no solo mi opinión, sino que está documentado en la historia. En realidad, yo no considero a la Navidad como una celebración cristiana. Por ejemplo, si alguno de nosotros celebra su cumpleaños, no puedo decir que es una fiesta cristiana. Que yo le dé gracias por un año de vida a Dios es otro tema. Si por ejemplo hacemos alguna actividad recreativa al aire libre, como por ejemplo ir a dar un paseo por la naturaleza, esto no es algo malo o que atente contra nuestra fe. No puedo decir tampoco que esta actividad es una caminata cristiana. Entiendo el motivo por el que quizás se quiso hacer que la Navidad fuera en aquellos tiempos una fiesta cristiana, ya que las personas en estos tiempos sabían que estos pueblos realizaban fiestas paganas al sol y quisieron transformar dicha celebración en algo positivo y llevar el mensaje de Cristo. Pero esto no le quita todo el trasfondo pagano que tiene la Navidad. Yo pienso que no podemos mezclar el culto que damos a Dios con costumbres paganas de otros pueblos. Ahora, existen incluso discotecas cristianas, tiendas cristianas, clubes cristianos. Han querido inventar muchas cosas pasándolo de algo mundano a algo entre comillas llamado cristiano. Ya solo falta que existan bares cristianos, antros cristianos, y no me sorprendería que estos ya existan. Ahora, en mi opinión, algunas actividades propias de la Navidad no son malas. Por ejemplo, el compartir con otros. Eso no le veo nada de malo. Las comidas propias de la temporada no son consagradas a ídolos o dioses, como algunos dicen. Las personas que quieren cometer pecados lo hacen en cualquier día y mes del año, y no por esto la comida se va a contaminar. Hay personas que dicen que esto o que esta comida está contaminada, pero realmente esto no es cierto. Son comidas propias de la época, lo cual no atenta contra los mandamientos. Por ejemplo, hay frutas de temporada y no porque esa época coincida con alguna celebración pagana, la fruta va a ser mala por sí misma. Por ejemplo, el mango. No vamos a decir que no hay que comer esta fruta porque en esa época se celebra el carnaval, que es una fiesta pagana. Pero no por eso la fruta va a estar contaminada. Ahora, si tú ves o sabes que la comida ha sido ofrecida a ídolos, eso es muy distinto. Que se haga una comida con el hecho de ser ofrecida a los demonios, y es muy cierto que hoy en día todavía hay personas que aún tienen estas prácticas, y por eso se nos advierte en la Biblia, en Hechos capítulo 15 versículo 29, donde nos dice lo siguiente: que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificios a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados, y que eviten los matrimonios prohibidos. Si se guardan de estas cosas, actuarán correctamente. Pablo lo deja bastante claro también en la primera carta de Corintios capítulo 8. Pero no todos conocen la verdad. Algunos que estaban acostumbrados a adorar ídolos todavía comen de esos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses, y su conciencia, que es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Claro que el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer ni peores por no comer. Pero eviten que esa libertad que ustedes tienen
haga caer en pecado a los que son débiles en su fe. Las personas que no quieren comer alguna comida de alguna época, Pablo les llama débiles en la fe, porque ni siquiera es el caso de la comida de Navidad que cocinan en nuestras casas, ya que nuestras familias no están ofreciendo los alimentos a ídolos. Por lo tanto, no se está atentando contra ningún mandamiento. Y en la Biblia se nos dice que no depende de qué comamos para que Dios nos acepte. Quisiera aclarar un versículo que nos puede confundir con temas de comida. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 10 del versículo 18 al 22. Lo leo a continuación. Consideren al pueblo de Israel. Y acá es una pregunta. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? Otra pregunta que hace Pablo en el versículo 19. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Nuevamente, otra interrogante. Que el sacrificio que los no judíos ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. Y aquí Pablo también nos da la respuesta en el versículo 20, donde dice no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? El contexto histórico de esta cita es la siguiente. En la cultura de Corinto, en los tiempos de Pablo, como también en otras ciudades del mundo grecorromano, se realizaban sacrificios a los dioses en los templos. Estos sacrificios generalmente consistían en animales que después de ser sacrificados eran cocinados y consumidos en banquetes. Parte de la carne era sacrificada y se ofrecía en el altar a los ídolos, y luego esta misma carne se distribuía para su consumo entre los sacerdotes, también entre los participantes de las festividades religiosas o paganas que hacían ellos, y en algunos casos la carne sobrante se vendía en los mercados locales. En ese contexto, la carne que había sido sacrificada a los ídolos estaba disponible en los mercados de Corinto. Y los cristianos se encontraron con el dilema de que si debían consumir esa carne, ya que muchos de ellos venían de una vida en la que estas prácticas formaban parte de su cultura religiosa. Aquí lo que Pablo indica es que no se participara de estos sacrificios que se hacían en los templos, ni de los rituales que hacían en ellos, ya que, como bien se indica, no se podía ser partícipe de sentarse en la mesa a estos sacrificios y luego compartir la Santa Cena del Señor. No se podía mezclar esto. Sin embargo, en los versículos del 25 al 31 del mismo capítulo, explica que lo que se vendía en los mercados o carnicerías se podía consumir. Vemos que consumir esta carne, a pesar que quizás había sido ofrecida a demonios, a los ídolos, en templos, nos dice que se puede consumir. Vemos la separación entre ir a estos templos y participar de los rituales y el hecho de ir a un mercado a comprar la misma carne con el afán de alimentarse. Hace esta separación. Leo a continuación Primera carta de Corintios capítulo 10, pero ahora en los versículos 25 al 31. Coman de todo lo que se vende
en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es lo que explicaba anteriormente. Ellos tenían duda de que muchas de estos alimentos habían sido ofrecidos a ídolos. Continúa el versículo 26. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que sirvan, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Y aquí Pablo en el versículo 29 nos aclara, donde nos dice, me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. Y hace una pregunta, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Acá también Pablo sugiere que algunas personas que se estaban convirtiendo o que ya eran cristianos venían de este contexto y antes eran partícipes de estas prácticas y su conciencia estaba débil porque sabían que esa carne probablemente había sido sacrificada a un ídolo y no estaban seguros de comerla. Incluso Pablo nos sugiere que si esto le causaba algún problema de conciencia a otros, mejor se abstuvieran de comer. Y dice claramente, no porque sea malo, sino para no hacer caer al prójimo por su conciencia débil. Estos versículos son los que han tergiversado algunos cristianos, diciendo que las comidas de Navidad están contaminadas. Lo que sucede es que muchos solo repiten lo que han escuchado y no analizan muchas veces, cayendo en el mismo error que se critica de otras creencias, en las cuales ellos solo siguen las enseñanzas de sus antepasados. Por ejemplo, decimos muchas veces que los católicos no se informan históricamente de sus creencias, no investigan, no lo analizan a la luz de la palabra de Dios, sino que solo siguen tradiciones. Pero esto también lo he visto en el evangelicalismo, en mandamientos como estos que mencioné, donde son impuestos mandamientos que no son aprobados ni siquiera por la Biblia. Porque como Pablo preguntó en el versículo 29, es en el versículo 30, donde Pablo dice, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? Y esa es la misma pregunta que se le haría a estas personas que juzgan incluso los alimentos. Estoy convencido que hay muchas prácticas malas de la Navidad. Por ejemplo, el consumismo que se genera. Muchas personas gastan sin control. Y esto no solamente es malo para nuestra economía,
sino que también atentamos con lo que Dios nos dice a través de Pablo en la Biblia, que debemos estar contentos y conformarnos con lo que Dios nos ha dado, ya que esta es su voluntad. También en esta época se contribuye mucho a fomentar la gula, es decir, el exceso de alimentos y el exceso del alcohol, también de drogas. Y podemos decir también de las personas que hipócritamente en el mes de diciembre se vuelven más fraternales y comparten con otros cuando todo el año hacen todo lo contrario. No debemos caer en estos actos hipócritas como cristianos. Debemos compartir con los demás cuando podamos y de acuerdo con nuestras capacidades. En conclusión, a pesar que vemos algunos puntos positivos de la Navidad, vemos que no tiene orígenes cristianos. Que se haya cristianizado y usado para evangelizar a pueblos paganos es distinto. Y que se haya decretado como una festividad cristiana por algunas personas como Constantino el Grande, que representa el poder político de la época. Del lado de la iglesia cristiana estaba Julio, que es conocido en la iglesia católica y en la historia como el Papa Julio I. También fue consolidado por Liberio, o conocido como el Papa Liberio. Puedo entender que no todo lo que se fomenta dentro de la Navidad es malo, y un cristiano puede hacer en este mes, como en cualquier otro mes o cualquier época del año, lo que es lícito. Por ejemplo, el tomarse un descanso. Muchas empresas en estos días envían a descansar a sus empleados, y si tú eres un cristiano puedes aprovechar para tomar ese descanso. También podemos mencionar meditar en cómo Cristo nació y vino a salvarnos, lo cual es lo que menos se hace en esta época, pero que es algo que podríamos implementar, meditar en la palabra de Dios, aunque es muy poco probable que la mayoría de personas mediten y dediquen estos días a Dios. También está el compartir con otras personas, cosa que debemos hacer en todos los meses del año, no solo en diciembre. Sin embargo, la Navidad, como la celebra el mundo, son actividades totalmente distintas y nos deberíamos apartar de prácticas que no van de acuerdo con el comportamiento que nos sugiere la Biblia. Por lo que yo puedo decir que hagamos en diciembre lo que es lícito, lo que nos es permitido de acuerdo a la palabra de Dios y también de acuerdo a nuestra fe, como en cualquier otro día del año.